Sí, ya estamos grabando. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es el 15 de junio del 2021. Estamos en una clase virtual del taller 4 de arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, presentando este ciclo que hemos llamado Aportes Internacionales a la Enseñanza de la Arquitectura. Esta es la última charla del primer cuatrimestre, es la octava. Hemos tenido la presencia de muchos profesionales muy distinguidos y de diversas disciplinas de distintos lugares del mundo charlando con nosotros. Y hoy me complace especialmente presentar, cerrando esta primera parte del ciclo, a Beatriz Casaniga, una licenciada en arte, amiga mía de mi época estudiantil, cuando vivía en Tucumán, trabajábamos juntos con ella y con el padre del que la está ayudando ahora en esta conferencia, el arquitecto Carlos Paulazo, un gran amigo que ahora recuerdo especialmente porque está su hijo ahí, Pablo, ayudándole a Vichy, y bueno, muy emocionado por todas estas cosas. Beatriz es una licenciada en arte, una mujer que tiene muchísima trayectoria tanto en la investigación como en la obra. Es una licenciada en arte que ha hecho obra, escultura, restauración, una serie de exposiciones a nivel mundial. Es italiana de nacimiento, vino muy joven, se radicó en Salta, después con su familia, después estudió en Tucumán, tiene una trayectoria muy extensa. Y bueno, yo le había pedido que nos cuente, ella quiere conversar con nosotros, no quiere una conferencia, sino un conversatorio. Me dijo, es muy importante para mí que hablemos entre todos. Entonces, ella va a hablar un poco del arte en la arquitectura en la ciudad, porque ella ha intervenido con obras de arte en distintos edificios, como es me acuerdo, Vichy, de la, lo que hizo Ricardo Salín, la sala de Sí, patines, sí, la pista de patinaje sobre hielo. claro, con una escultura tuya, Cierto. ¿te acordás? Bueno, Sí, sí, y, sí, y sí. muchas otras cosas. Entonces, yo con Ailén habíamos preparado un pequeño power para disparar esta conferencia, esta charla. Primero me gustaría mostrarles dos videitos de 1 minuto cada uno que mandó Beatriz, un poco mostrándonos su taller. Veríamos estos dos Lo videitos. desordenado que está. Bueno, y después nos contas vos cómo trabajas, cómo haces tu trabajo. Vemos los dos videitos y nos das una explicación, ¿te parece? Bueno, Bueno, vamos a ver veamos. entonces. Si querés comentarnos a medida que lo vamos Sí, viendo. bastante desordenado. Lo que pasa es que a pesar de tener un espacio de 5 metros por 15, no me alcanzan todos los elementos y todas las obras que están archivadas. Justamente ahí están viendo una Vía Crucis, que es lo último que restauré para la iglesia de San Francisco. Es una pieza importante, bastante tamaño de 1,50, que se cayó directamente desde la pared donde se encontraba, a 4 metros de altura, y la verdad que estaba en miles pedazos. Logré hacerlo mucho tiempo, me ha durado más de un año, porque era un rompecabezas. Tengo toda la documentación de cómo llega, cómo yo, mejor dicho, actúo en restauración, tratando de recuperar lo que es en sí la imagen y tratar de armarlo de nuevo. Y bueno, las diferentes épocas, allá hay algunas esculturas antiguas mías, unos proyectos de Santa Rosa que hicimos en el colegio, acá en el colegio importante sobre una avenida Presidente Perón, esculturas en bronce, como ves ahí atrás, lo de adelante es en resinas acrílicas, trabajando en diferentes materiales y en diferentes orientaciones, si se puede decir. Las esculturas que nacen y mueren de acuerdo a lo que yo quería hacer, mis primeras esculturas ahí tienen, hará 50 años atrás, moldes de yeso, esculturas en bronce, esculturas en hierro, sí, madera, he trabajado bastante en madera, bocetos que han quedado a medias, después vidrios recuperados, y bueno, trabajo en resinas y poliéster, otra madera de mi época, que lindo recuerdo mezclados con estas de adelante.
esa figura de mujer cuando yo tenía 17 años, iba a la Escuela de Bellas Artes de Salta, porque yo me recibí en la Escuela de Bellas Artes de Salta y de ahí me trasladé a la Facultad de Artes para seguir la licenciatura y después especializarme también acá tienen un montón de esculturas arrumbadas que son de bronce, algún día haremos alguna otra cosa, proyectos, materiales que voy a usar. Bueno, es un poco de todo. Esculturas que han sido realizadas acá en el proceso de la fundición a la cera perdida, no sé si ustedes lo conocen, que significa que las esculturas se hacen en cera y luego cuando entran en el proceso de fundición desaparecen. O sea, salen como con bronce o muchas veces están mal, digamos, armadas a nivel del proceso y se han perdido muchísimas. 10 años perdiendo, nunca podía lograr lo que yo quería, pero algunas de ellas se salvaron. Y de ahí yo me fui a Europa y en el estante de abajo es una de las primeras que yo fundí en Europa. Todo el resto lo fundí acá en el norte argentino. Después yo Licha, ¿este conseguí... taller está en tu casa? Este taller está en mi casa, es un edificio con ¿cómo se dice? Un entrepiso, donde es 10 metros por 5 y después tiene una galería de 5 metros por 5. Está, como ves, no se entra directamente, es demasiadas cosas. Ah, mira vos lo que están por ver. Y ahí está todo derrumbado, hay un banco de ebanistería que es de mi padre fue tallista, hizo muchas obras importantes en Salta, de talla, y bueno, y heredé yo eso y ahí lo tengo más que nada con toda esta cantidad de obras que en algún momento veremos qué vamos a hacer. Lo que pasa de que todas tienen, ¿cómo les puedo decir? Han sido hechas en diferentes épocas, entonces cada una tiene su historia. Licha, ¿vos También, trabajas sola o tenés algún ayudante ahora? en mis esculturas estaba trabajando sola hasta hace, digamos, estos últimos 10 años, menos de 10, sí. Todos los proyectos de escultura los hago yo. Y después, lo que sí, en la última que te acabo de comentar con el arquitecto Martorell, que es el que me ayudó en llevarlas ¿cómo se dice?, en escala para Claro. presentar el proyecto definitivo. Pero el anteproyecto, todos son ideas, digamos, de alguna manera, digamos, no es de mi imaginación, de lo que uno sale y de lo que uno tiene recuerdos y de lo que uno ha visto y de lo que uno por lo general se siente identificado, ya sea a nivel formal o si no a nivel de la idea o de lo que vos quieres hacer. Yo creo que todo en la naturaleza ya está dado. Comencemos por ahí. Me gustaría, Este, ¿sabes qué me gustaría? Que como no sí. tenemos fotos, que nos contara un poco la experiencia que tuviste con Ricardo Salim en la pista de Ah, patinaje. bueno, comencé Contale a los chicos a eso. bueno, sí, la verdad, y el otro día, el año pasado, lo puso en Facebook, Ricardo Salín, como un hermoso recuerdo. Era una pista de patinaje sobre el hielo que sería aproximadamente 10 metros por 6 de ancho y 10 metros de altura. Y logramos, bueno, había que hacer algo que tenga que ver, invitar a la gente a que patinara. Digamos, el patinaje sobre el hielo que duró muy poco, ¿eh? Duró 2 años y después lo retiraron. Era alquilado ese edificio, así que me dijeron si podía traerlo de vuelta, no, ya era demasiadas cosas. Eran 16 figuras de 2,5 metros de largo y lo hice con un grupo de alumnos de la Facultad de Artes. Es decir, armábamos las esculturas digamos, alambre tejido y sobre ese alambre tejido que tenía una estructura de hierro abajo, directamente se trabajaba de la mañana hasta el día siguiente y se tenía que terminar. Yeso, 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 digamos, hemos usado también un poco de esponja, un poco para hacer una estructura interna y de ahí armamos 16 figuras en diferentes modos, digamos más que nada, de posiciones de figuras que tenían que ver con el patinaje, digamos, artístico sobre hielo. Hicimos 2 murales, uno adelante de 3 metros por 6, que era una especie de franja, donde había 2 o 3 figuras,
Y después en el otro había una serie de planos de la parte de atrás, un movimiento, y sobre ellos está de colores negro y rojo, los dos planos importantes, y sobre ellos estaban empotradas estas figuras agrupadas, digamos, de manera tal que hacían una especie de conjunto o un núcleo, digamos, compositivo, y de ahí se iba extendiendo hacia los costados. Tuve la gran suerte de trabajar con Ricardo Salí. ¿Es difícil Efectivamente. trabajar con un arquitecto? No, no, yo he trabajado con, no sé si vos lo debes conocer, Maceo, el arquitecto Sí, Maceo, que es también. bueno, he trabajado, hemos hecho varios proyectos también con él, que quedaron como proyectos. No es difícil, lo que pasa que, a ver, todos queremos poner nuestra impronta, podemos poner nuestra creatividad. Es decir, ¿cuál es el límite entre lo que puede hacer el arquitecto y lo que puede ser el escultor? ¿Por qué? Porque los dos trabajamos en un mismo espacio. Los dos, digamos, nos une ese espacio con, pero la diferencia sería que ustedes, por lo que yo veo, ¿no? Y lo que yo quería que mis alumnos trabajaran con los últimos cursos con los chicos de Facultad de Arquitectura para que se integren, porque es un mismo espacio, pero las funciones que ustedes, digamos, tienen que resolver en sus planteos arquitectónicos, tiene que ser en función de las necesidades del ser humano, digamos, necesidades reales, necesidades de vivir, necesidades físicas. A nosotros tenemos la libertad total, porque no dependemos de ninguna, ¿cómo podríamos decir?, imposición desde fuera, salvo que haya una temática que a uno le pueda gustar o se sienta identificado, y es lo que me pasó a mí. Nunca hice algo en contra mío, es decir, asimilar qué es lo que quería, digamos, el concomitante, como dicen ustedes, ¿no es cierto? Asimilarlo y ver cómo lo podía reinterpretar y si me sentía a gusto, si verdaderamente sentía esa necesidad de hacerlo. La imposición a nosotros, los límites, por ejemplo, ustedes de las habitaciones o de todas esas dimensiones, no entran con nosotros, es decir, con los que nosotros consideramos que hacemos escultura. No digamos artistas plásticos, sino es una profesión. Es una profesión Sí. como cualquier otra, de la cual cuando vos tienes que trabajar en grandes dimensiones, es indiscutiblemente que necesitas un equipo de personas para hacerlo. Yo no tengo nada, pero yo hice no sé si en algún lado aparece el Monumento a la Tradición de la sociedad en la ciudad de Concepción. Y ahí yo trabajé con reciclajes de fábricas de azúcar. Esos ingenios me donaron no sé cuántas kilos, no sé cuántos quintales de hierro. Todo lo que ellos iban al basurero, yo trataba de recuperar chapones, he hecho chapones de unos tanques de ingenio, y todo es reciclado, las cuerdas, hice una guitarra de 8 metros, inventándome con engranajes, que tuve muchísimos problemas. Digamos, la idea de todo eso, en base a proyectos, porque yo por lo general hago una especie de anteproyectos chicos, después los llevo más grandes, y de allí necesitaba ingenieros. Necesitaba ingenieros que trabajaban, por ejemplo, en ese momento en ingenio. Y como era época de no zafra, aprovechábamos y bueno, llegaba y decía, bueno, estos chachones vamos a usar así, cadena, la vamos a poner acá como para la 8 metros tiene el tema. Entonces necesitaba, primero por la fuerza física que necesita, y después por las características de los materiales, porque uno cree que el hierro todo es igual. No, hay uno que es hierro fundido, otros son más bien acero, otros tienen otras aleaciones, y me encontraba los problemas, y a mí la forma me gustaba para engancharlo, digamos, en una, ¿cómo se llama? En un estribo, por ejemplo. Y ahí abajo le ponía todos los tipos de... Había que soldar. Yo soy soldadora, una característica distinta. Entonces, el ingeniero decía, yo le puedo hacer esto. ¿Y usted qué puede hacer? ¿Me entiendes? Como yo podía agarrar al problema materiales así, que no había que transformarlos. Había que aumentar para hacer otra forma, partiendo de formas mecánicas que ya existían.
Y ha sido una experiencia muy grande porque hicimos 16 figuras de caballos con una proyección desde arriba, como si bajaran del cerro. Se colocó a 8 metros de altura y después, digamos, este conjunto de caballos bajaban. Había uno en la parte exterior, digamos, abajo, que tenía la sensación de que iba como frenando para llegar digamos, a la tierra. Había chapones, había la guitarra, eso se hizo no, 3 veces. Había cosas sorprendidos, había 200 personas que estaban en la plaza, había una persona que estaba eligiendo los tipos de vegetación que iba a ser, había todo, 2 maquetas completas, y lo mío, digamos, que era la parte no digo decorativa, de interpretación, que se llamó la visión, este espacio, digamos, comunitario más que nada, estaba soportado por un equipo de gente. Yo solo creo que hubiera hecho nada más intervenciones, digamos, básicas, con algo de soldadura, que yo también aprendí a soldar. O sea, esto fue hace 20 años atrás, pero 40 años atrás no me sale nada. Me acuerdo que uno tenía que hacer esculturas, y escultura era sinónimo de transportar pesos gigantes. Entonces, para una mujer era este trabajo. Así que en determinados dijeron que bueno, hacer este trabajo con grabados cuando salían de la universidad, porque había que fuerza física. Y bueno, pero esto no fue fuerza física. La idea también es importante. Como Lola Mora. Lola Mora, idea, proyecto, y después tenía un equipo que llevaba, digamos, en gran todo el tour. Claro. Hay personas que te dice La restauración del albergue fue la primera que se hizo Lola Mora. El Instituto de la Facultad de Artes, en esa época, decidimos parar el problema de la restauración de la temporada de la persona ejecutada en Marta Yara. Y este fue el primer momento que nosotros intervenimos. Trajimos el globo del Instituto de Restauro, donde teníamos publicaciones. Hasta ese momento, ¿qué se hacía? Se los lavaba con detergente, jabón, con lo que sea, lo cierto, sin tener una programación y sin saber qué reacciones pueden haber tenido los materiales. Digo esto porque nos encontramos nosotros con una serie de manchas que ya no saben si eran tanto o poco, y tuvimos que investigar, porque se usaba cera como protectivo, pero la cera que se había introducido dentro del mármol altera no solo por volumen, sino también la de la mancha. Por consiguiente, todos esos procesos que se hacían antes, no se sabía cómo se hacían, nosotros nos encontramos que tenemos que aplicar un poco desde el punto de vista científico. ¿Qué significa? Que nosotros para lograr esto tuvimos que saber qué tipo de mármol lo ha traído, es decir, el material, y tratar de que ese material pueda continuar la vida. Siempre se dice que la restauración es un enfermo, que por lo general cuando nos llaman es cuando trata muy malas decisiones. Y es así, está en malas condiciones, y lo que hay que tratar es sanear la materia. Pero esto es como si fuera un enfermo desde el punto de vista médico, que tiene, cuando se lo descubre, tiene un grado de diabetes o de cáncer que no tiene vuelta. Es decir, son enfermedades progresivas. Entonces hay que tratar de sanear o mantener ese material en el punto en que está. O sea, hay que considerar la característica del material, hay que considerar cómo se hace el material, hay que considerar cómo se actuó. Es decir, con qué instrumentos se hicieron todas esas obras, que en esa época descubrimos hasta los puntos el sistema de puntos del Renacimiento. Pero ese sistema de puntos, de repente, hay problemas
problemas también a nivel biológico, es decir, microorganismos y una serie de insectos que producen una serie de degradaciones, no solo en superficie, sino en profundidad, como las algas. Entonces nos encontramos para trabajar con gente de biología, gente de petrografía, petrógrafos, gente de historiadores, porque necesitamos saber de dónde vino y cómo llegó acá y cómo se trabajó. Necesitamos saber el artista, cómo trabaja, cuál era su modalidad, y ahí yo entendí lo que es el equipo interdisciplinario. Y yo voy a trabajar en bronce en Europa, más todavía subrayé la importancia del equipo, porque si yo hacía mis esculturas en cera y no lograba trasladarlos a un material definitivo en ese momento tradicional, que era el bronce, no tenía nada en las manos, se perdía la obra. Entonces, creo que el trabajo de los fundidores también es importante. Creo que es lo que yo siempre subrayo. No se puede especialmente hay que trabajar integrados, hay que trabajar con otras personas. El trabajo de equipo es elemental. Hay un coordinador, habrá llamarle el que tiene la idea primera, ¿no es cierto? Y de ahí hay todo un bagaje de gente por detrás que cada vez que yo hago algún tipo de exposiciones o también, digamos, en restauración, entra hasta el que traslada, no sé, el material desde la puerta del convento hasta el laboratorio que tenemos ahí montado. Ahí tenemos otra foto para mostrarte. A ver. Claro, esta es la... Ah, hermosa. Ahí está, hermosa. mira. ¿Qué es esto? ¿Qué has ¿Qué es ido a esto? buscar? Ahí no tengo ni anteojos yo. De coqueta. A ver qué dice Beatrice Cazzaniga, qué dice, ¿en dónde? Es una muestra que Asociaciones. hiciste Ah, ¿en dónde es? en Perdón. Salotto. En Salotto. Bien. Esa es, digamos, prácticamente la galería que tiene mis obras y que siempre me está, digamos, convocando para diferentes eventos a nivel grupal. Digamos, para hacer este tipo de trabajo, jamás yo trabajé para una exposición, digamos, específica. Sí trabajé por el gusto, por el placer de hacer algo que a mí me gusta. Y después las cosas cuando se van armando, van apareciendo, recién, digamos, pienso qué es lo que voy a hacer con eso. Es decir, el placer es la primera instancia. Creo que tiene que ver con esa inventiva o esa creatividad de querer hacer algo que no tenés, digamos, no está hecho o no lo has visto aparentemente o no sabes cómo hacerlo, que sería algo así como tratar de darle las características a lo que es la creatividad o la inventiva, es el que más digamos, he tenido la libertad de emplearla y crear o armar cosas o construir cosas que a mí me interesaban. Es decir, partir de tu interior tuyo. Y eso puede ser por dar a conocer una parte emotiva de algo que te impactó desde afuera, o lo tuyo, algunos recuerdos, una idea, o una impronta de un material. Es decir, a mí desde otro ángulo, la restauración a mí me ayudó a entender las características del material y muchas veces, por ejemplo, quería hacer bronce. Y comencé con la cera, mejor dicho, y quería tener esas transparencias de la cera, ese brillo de la cera, y de repente, después de las primeras obras que realicé y que por ahí deben andar, comencé a ver otras cosas, me fui a la resina porque quería hacer las transparencias que pueden dar las resinas a 30 años atrás. De ahí me pasé al bronce y descubrí en el bronce y en la resina y en esto otros tipos de características que de alguna manera también ese material me llevó a mí a hacer otras cosas o aparecer otra obra que yo desde el comienzo no estaba ideada, ¿no? Es decir, el material también te condiciona por un lado y por otro lado te da muchas características que vos no conoces, ya sea no solo de la durabilidad del material,
¿no es cierto? Porque también puede ser artes efímeras, no Ahí vamos a tenemos hablar. otra, mira. Sí, esta es una obra muy particular. Es el canto del pájaro, porque en esa especie de nido en la parte superior hay un pajarito que yo lo encontré sin el piquito en la calle. Entonces me parecía que tenía que hacer una especie como, no sé si es un hornero o algo por el estilo. Yo partí con esa idea y tratar de representar una especie de tronco y de repente este árbol, este nido donde estaba este pajarito mudo. Es decir, un poco tiene que ver con la naturaleza, un poco tiene que ver con el respeto hacia todo ser viviente que nosotros encontramos en la naturaleza, y especialmente en lo que estamos más acostumbrados, digamos, a estar en contacto, que son los pájaros, y del cual yo en mi casa tengo la suerte que me despiertan los pájaros todavía, y tengo la compañía de los horneros que todavía vienen después de 4 o 5 años. Así que, Queríamos mostrarte un videíto ahora, Beatriz. bueno, Ahí lo muestra, Ailén. esa obra es la naturaleza, este es los árboles, ¿ves? Esto es la naturaleza de la serie, la naturaleza, para que vayan viendo. Estas son, Esto aquí, tiene por audio, ejemplo, tiene audio aquí, esto. ¿qué? Esto tiene audio. ¿No tiene audio? Sí, sí, tiene audio. Ya lo vamos a escuchar con audio. Bueno, esta fue una exposición en Seña que se hizo muy grande de parte de mis obras. A ver. ¿No ¿Está el tenemos el audio? audio, Ailén? Ya lo vemos ahora. Claro, estaba auspiciado por el intendente, vinieron gente del consulado de Italia en Milán, del consulado de Argentina en Milán, porque por lo general siempre, digamos, estamos en contacto con ellos, y se hizo una exposición, digamos, que abarca varias épocas mías, pero son todos trabajos realizados allá. Y aquí tenemos otro problema. Cuando uno quiere... Appaiono smembrate, contorte, stilizzate. La sensazione è di trovarsi di fronte a soggetti simbolo della solitudine dell'uomo. È intorno a questa idea che la scultrice Beatrice Cazzanica ha sviluppato la sua ricerca artistica, come ha spiegato al console argentino Cristian Delle Piane Ravson, che venerdì scorso, accompagnato dal sindaco Edoardo Mazza, ha visitato la mostra L'essere e la natura, conclusa domenica in Galleria Civica Ezio Mariani. Il rappresentante argentino in Italia ha mostrato grande interesse per il lavoro di Beatrice Cazzanica, artista italo-argentina. La Cazzanica, nata nel 1940 a Barlassina, si è trasferita giovanissima con la famiglia a Salta, in Argentina. Sulle orme del padre, maestro intagliatore, studia all'Accademia di Belle Arti Tomás Cabrera di Salta e dopo il diploma si iscrive alla Facoltà di Arti, Filosofia e Lettere dell'Università Nazionale di Tucumán nel nord-ovest argentino ai piedi delle Ande. In un connubio di innovazione e tradizione, profonda conoscenza immateriali e conoscenze tecniche, le figure di Beatrice Cazzanica emergono dal bronzo e dal metallo e arrivano direttamente alle menti del pubblico. Accanto all'insegnamento al Dipartimento d'Arte dell'Università di Tucumán, Beatrice Cazzanica affianca un'intensa attività espositiva iniziata negli anni 60. Nel 1975, con la menzione d'onore al 19° Salone Nazionale di Tucumán, vince il primo di numerosi premi a livello internazionale. Para mí ha sido una sorpresa porque yo nunca lo vi. Le sue figure Bueno, te lo queríamos mostrar entonces. Ay, ¿y dónde está para verlo? Ya te pasamos ¿Dónde el link de dice? YouTube, ya te lo pasamos al link para Bueno, que lo puedas ver en la YouTube. verdad que para mí ha sido una sorpresa y le agradezco, porque la verdad que los papeles yo no los junto, mejor dicho, los amontono y después verán qué es lo que van a hacer. Porque creo que lo importante es, como en este momento todavía tengo ganas de proyectar cosas, de seguir tratando de explotar las pocas neuronas que tenemos que no funcionan. Bueno, ¿qué nos habías preparado vos para nosotros hoy día? No sé qué he preparado, porque yo no sabía cuál era el nivel, porque hasta esta mañana yo dije, ¿qué es? Tengo que dar una especie de clase a nivel docente, a nivel de investigadora, a nivel de restauración de mis obras, no sé. No sabía por dónde me hice muy mal.
marcado. Como dije, lo que me he entregado. Por otro lado, tengo la parte docente de investigar, digamos, las técnicas o los modos de enseñanza, especialmente, si se puede decir, enseñanzas, ¿no? En arte. Yo diría que somos enseñar una profesión, enseñar algo serio, enseñar algo con los elementos, los lenguajes específicos de cada una de las disciplinas, y especialmente la plástica, porque es la que yo estoy interviniendo, y en ella, digamos, dentro de ella la escultura, donde siempre me emparenté, me sentí muy afín con los arquitectos. No sé si sería el espacio nada más, o siempre estuve en contacto con ellos, así que aproveché, absorbí muchísimas enseñanzas desde otro ángulo, que me han enriquecido muchísimo. Y tratando de los ingenieros, que cuando uno necesita el aspecto físico, el equilibrio, digamos, de una escultura, de dimensiones que uno no está acostumbrada, porque por lo general los escultores, digamos, los grandes monumentos tenían todo un bagaje de artesanos que hacían todo esto. Nosotros no, desde cuando yo he hecho aprender a hacer una estructura, un dibujo previo, una estructura sobre el dibujo real, y sobre eso se iban colocando capas de arcilla, hasta lograr la forma. Y de ahí hacer liado. Pero en la actualidad hay tantas otras técnicas que eso queda un poco, no digo alejado, pero han sido subidas por otras que la tecnología nos ha traído, digamos, a la mano después de tanto tiempo, ¿no? Y después las corrientes. ¿El material ese que hiciste con Osvaldo, lo tenés ahí a mano para mostrar? Sí, le hemos hecho, mira, hemos sacado unos cuantos y les voy a ir documentando más o menos cuál era el proceso que yo hice para hacer esta obra, Vale. que está todavía, y lo íbamos a hacer este año, así que no sé cuándo lo haremos hacer con esta pandemia o con esta COVID, porque en Europa todavía está todo cerrado, y creo que vale la pena, digamos, mostrarles a ustedes. A ver, Pablo, si vos... Porque Pablo me lo hizo hará una hora atrás, tratando de armar lo mínimo de las prácticamente más de miles de fotos que tengo de ese proceso, ¿no? Bueno, este es un proyecto que dijimos de esto. Simplemente, a ver, sobre el hecho, esto, partí de una temática que es la mía. Mi temática siempre está dedicada a buscar un poco mi identidad, a buscar un poco el ser en su interior. Esto que parece tan abstracto, digamos, tiene que ver, ¿cuál era este? Ajá. Tiene que ver con una problemática que siempre estuvo íntimamente ligada con los títulos de mi obra. El hombre y la naturaleza. El hombre en sí y sus vicisitudes. Así que para eso comencé a trabajar. Estos son pequeños proyectos en los que me interesaba la distribución, el espacio primero que yo iba a ubicar mis esculturas. Entonces, estas son las diferentes, algunas de las resoluciones formales para armar y adaptar mis esculturas. Por lo general, mis esculturas están apoyadas a algo, como si necesitaran estar apoyadas, no están sueltas. Y son figuras que tienen que ver, digamos, con siluetas, con figuras no, digamos, reconocidas a nivel formal, como una representación, pero por ahí le falta algunas cosas. Es decir, ese deseo de completarlas y que todavía no existen, o por lo menos se han degradado y se vuelven a aparecer. De esos proyectos, este es un anteproyecto, ¿no? Aquí hay las diferentes soluciones y más o menos se armó en la rotonda y con una visión frontal y desde arriba de las características con algunas de las dimensiones para recién entrar a trabajar en profundidad del mismo.
Aquí incluso las figuras, a ver, tratando de delimitarlas, darles menos corporeidad, darles menos, digamos, tridimensión y ver qué efectos teníamos. Entonces se trató de armar con diferentes materiales. Creo que en algunas de ellas hay unas que son hechas incluso de esponja vegetal, como para ver con hilos, etcétera, y este sería un montaje a donde iría colocada, en un primer lugar en esa ciudad. De ahí incluso se trató de armar y colocar ahí otras láminas donde explican cada uno de estos y las dimensiones de cada uno, las características de cada uno y la ubicación con las dimensiones totales. Y de ahí se comenzó a trabajar estas figuras en el tamaño natural. Aquí nosotros hemos salteado mucho del proceso porque llevé en un cartón las dimensiones generales de ese plano que llega interrumpido para que, digamos, de alguna manera tiene que ver incluso con el espacio que había porque es una rotonda donde se juntan cuatro calles muy importantes y habría que verlas desde diferentes puntos de vista. Entonces había que pensar en esos planos. Aquí comienzo haciendo la parte de escultura, es decir, teniendo en cuenta las proporciones, son esculturas que llegan a tener 2,70 metros aproximadamente cada una, algunas van digamos en profundidad, metidas dentro de este plano, otras en cambio están hacia afuera, otras están inmersas como siluetas. Y se trabajó desde el punto de vista como un artesano, digamos, tratando de encintar estas estructuras o estos esqueletos con diferentes materiales, ¿no es cierto?, para darle la impronta y luego llevar a esto a comenzar a trabajar en los planos, los proyectos ya llevados en dimensiones, digamos, no reales, sino proporcionales a lo que va a ser lo real. De manera que llega a alcanzar a tener una altura de 6 a 7 metros. Y las esculturas pueden variar, pero van de 2,50 a 2,70 o 2,80. Bueno, cuando este proyecto va tan grande, acá tienen uno de los dibujos donde se ha comenzado a trabajar para desintegrar estas esculturas, para formar esas cintas de diferentes dimensiones que luego están especificadas en unos planos que hemos presentado. Y aquí, para que vean una de ellas, tratando de armarlas, y la armé sobre una resina acrílica transparente, porque después eso no aparece y van a aparecer nada más que las cintas. Entonces tenía que darle esa sensación, digamos, de vacío y de cómo se podían instalar estas cintas que tienen diferentes, ya a nivel más bien plástico, diferentes dimensiones como para enriquecer un poco la figura. Y la necesidad de tener que verlas por todos los ángulos. Acá con un arquitecto que seguro el Nano conoce, muy entusiasmado con todo este proyecto, comenzamos a trabajar y armarlo en una plataforma de 1,50 y colocando ya todos los elementos que están en escala. Viendo que nos convenía, digamos, de los diferentes puntos de vista. El hijo también muy entusiasmado, comenzó, yo lo armé, digamos, todo esto y lo que se hizo es una ayuda en cuanto a tener en cuenta ese plano, llevarlo mucho más limpio, pulido, como hacen los arquitectos, con todas mis esculturas. Y acá tenemos algunas de las vistas de las mismas, una vez que se comenzó a armar el conjunto, con las diferentes luces. ¿Por qué? Porque como había que vacíos y llenos. ¿Por qué? No solo por la visual, tener puntos de importancia en todos lados, por todos los puntos de vista, sino que además interruptores por el viento, por la acción, digamos, natural del medio ambiente a donde se encuentra el aire libre.
se tendría que encontrar. Acá un juego, algunos de los detalles, donde ustedes pueden ver, se ha jugado también con contraluz, porque también había que pensar en algún momento los diferentes momentos del día y qué es lo que uno quería subrayar. Y en este caso lo que había que subrayar, digamos, en primer plano eran esas figuras que le faltaban a alguno de sus miembros, que muy pulidas, ¿no es cierto? Y todas esas figuras han sido llevadas después en tamaño en la computadora y todo ese trabajo, digamos, de computación lo hizo el arquitecto, digamos, que es lo que es importante porque, digamos, la ayuda, ustedes son los que hacen los diseños, los que se reciben, digamos, con todas esas características como para entrar a trabajar directamente. Digamos, con todos los ítems puestos, digamos, como corresponde. Como por ejemplo, también hemos calculado las planchas, el tamaño de las planchas, el espesor de las planchas, cómo vamos a colocar digamos, cada uno de estos elementos para aprovecharlos, porque tiene una especie de cintas también, aprovechar el máximo. Así que hubo un trabajo de matemática muy fuerte. Que lo pudimos solucionar. Y de aquí también con una visión digamos, desde arriba, que podía ser interesante para ver el desplazamiento de estos planos y cómo íbamos a ocupar y íbamos a organizar todas estas figuras. Dicho muy rápidamente, porque hay varias cosas que vamos a hacer en base a esto, porque vale la pena, es un proyecto muy estudiado, muy completo y muy justificado. No sé si les puede interesar, o si les ha interesado. No siento, No siento nada. ¿Quién te lo encarga el proyecto? La municipalidad de esa ciudad, donde yo nací. Eso es en Salta, ¿no? No. El proyecto es a 20 kilómetros, una ciudad que se llama Barracina y queda a 20 kilómetros de Milán. Es una calle donde se confluyen las antiguas rutas que iban del lago di Como, que viene de Suiza, hasta Milán. Es una ruta muy importante porque es a nivel internacional. Pero esa quedó, digamos, dejada de lado porque penetra en casi todos estos pueblos que se hicieron a fin del siglo pasado, o mejor dicho, del siglo XIX. Entonces, con la nueva estructura que a 1 kilómetro lo lleva también a las grandes conexiones a nivel internacional de rutas. Entonces, un paso obligado de todos estos pueblos que están alrededor y que por lo general son muy usados porque, digamos, es el único contacto que tienen con todas esas poblaciones, porque estas circunvalaciones quedan mucho más alejadas digamos, de los centros, de todos estos centros y unen directamente las grandes ciudades, como por ejemplo Como, Monza y Milán, nada más. Bien. A mí me gustaría que los chicos, los profes que están escuchando le hagan comentarios a Dicho, porque la tenemos acá y sería muy útil escucharla sobre preguntas que nosotros pudiéramos hacerle, ¿no? Así que bueno, a ver quién se anima. Sí, por favor. Es elemental lo que piensan ustedes. Porque ustedes son los nuevos o futuros arquitectos, los nuevos que van a armar esta nueva sociedad tan compleja que se les presenta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le quería hacer una consulta con respecto a una de las primeras fotos que estaba mostrando que me llamó bastante la atención. O sea, yo desconozco de muchas cosas con el tema de cuestiones de técnica o con el proceso del diseño, pero siempre tuve la duda que particularmente cuando usted estaba mencionando en obras que es de restauración, que ya tienen como su deterioro propiamente con el paso del tiempo,
¿No le ha sucedido alguna vez en alguna de esas obras que era tal el deterioro que con la mano de obra se haya perdido todo o haya quedado mal visualmente? No sabría cómo Bueno, decirlo, pero no sé, algo particular de eso que sea tanto el deterioro, digamos que haya quedado mal el resultado, pero no propio de usted, sino del no, no tiempo. importa, sí, 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 te entiendo. Es decir, que el tiempo y más que nada la acción del hombre por lo general, ¿eh? La vida de una obra es la vida útil, es la vida de cualquier ser humano. Tiene un comienzo y un final. Si vos vas a sacar un material como el mármol en una cantera, depende cómo vos lo saques, depende cómo vos lo traslades, depende cómo vos lo trabajes y depende en el nuevo ámbito que vos lo vayas a colocar. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas también influyen. Entonces, la obra tiene un final. Muchas veces el final no es provocado por, digamos, causas naturales, es decir, lógico, si vas a sacar una madera en medio al aire libre, es lógico que pueda suceder algunos problemas, ¿no es cierto? Y puede tener un desgaste normal y se muere, digamos, se transforma, como no está sucediendo muchas veces. Pero si ese material vos lo vas a usar para otro tipo de cosas, como por ejemplo una escultura de madera, que vos la tienes, digamos, depende de las características en sí, sí, de qué tipo de madera, qué tipo de corte, qué tipo, digamos, de ensamble se hace, qué tipo de lugar donde vos lo colocas, ¿no es cierto?, para aislarla de su medio ambiente. Todo eso puede producir de que una obra llegue a un extremo en el que no tiene vueltas y tal vez, si uno, en caso muy extremo, ¿no?, es muy complejo, es muy deteriorada a nivel de material, donde han influido los problemas de los xilófagos o, digamos, los hongos, etcétera, etcétera, desde el punto de vista, muchas veces es preferible no intervenir y tratar de mantener el medio ambiente apto a una temperatura X, que hay una serie de instrumentaciones, como para que tratar de cobijarla lo mejor posible. Pero en muchos casos las intervenciones que se hacían antes era, digamos, el principio de intervención era colocar las partes faltantes y si no, digamos, repintarlas completamente. Bueno, la restauración no es eso. Nosotros los conceptos de restauración que manejemos no son esos, sino que es tratar de sanear, entre comillas, la materia como la encontramos y tratar de detener el deterioro que se ha producido hasta ahora. Por eso tenés que saber las causas, ¿no es cierto? Que pueden ser causas producidas por el ser humano por lo general, que en las modalidades que se hacía antes para mantener las esculturas era completarlas y repintar. Y muchas veces lo que se completaba, como en los casos que nosotros hemos tenido más de una, con materiales que no tienen nada que ver unos con otros. Incluso los pueden, digamos, alterar los materiales que son los originales. Y por otro lado, vos tenés que respetar lo que es lo histórico. Es decir, cómo se lo encuentra la obra, cuál es la característica que tiene, entonces tiene que conocer el autor, digamos, la historia de la obra, en la época en que se ha hecho, y hay que respetar. Ya no es el artista que va a ir a colocar algo en esa obra, sino tiene que conocer qué es lo que hicieron y por qué lo hicieron y cuáles eran sus fundamentos históricos para tratar de respetar y que mantengamos el valor histórico. Amén del valor estético, que es completar una figura o no completarla y ver en qué momentos se los puede dejar. La realidad es que yo hasta este momento he tenido suerte, si se puede decir, o me tocó investigar en obras que han sido de mucho valor, pero que se ha podido de alguna manera, hemos tratado de intentar de detener ese proceso de deterioro. ¿Cómo? En el Alberdi, que lo viste, que se lo mostró con anterioridad, pusimos una especie de
si se puede decir, carpa. Para eso intervienen los arquitectos, donde vieron que abajo había un octógono, entonces levantaron un octógono arriba. Sí, también hay que ver estéticamente cómo pueden quedar las obras. Muchas veces no se lo puede hacer. Y entonces se aconseja en una de esas que esté en otro medio ambiente. Por ejemplo, hemos puesto un deshumidificador en una especie de altar que hay en la iglesia de la Merced, al Señor de la Salud, que es una escultura colonial muy, pero muy importante. Y hemos tratado de poner un ámbito que pueda mantener un nivel de, como sucede en los museos, de humedad y de temperatura que les favorezca para que no se produzcan una serie de problemas, como por ejemplo si son interiores o exteriores, puede haber hongos, microorganismos de todo tipo. En la iglesia de San Francisco no sabemos cómo vamos a seguir, digamos, tratando de mejorar ese ámbito donde es muy cerrado, donde el nivel de temperatura no es tan... Se han colocado una serie de instrumentaciones para ver, de tomar temperatura y humedad y ver cómo se la puede estabilizar de alguna manera con el invierno, verano, con la humedad. ¿No es cierto? Con una parte norte, con la parte sur, con diferentes tipos de temperatura. Entonces ahí entra todo un equipo de trabajo. No es nada más. El restaurador es lo que es. El último es una profesión. Pero él necesita saber todo este ámbito donde intervienen arquitectos, ingenieros muchas veces, medioambientalistas, para ver los grados de ozono, digamos, el problema que tiene de la contaminación ambiental, por ejemplo, en Lola Mora, en la escultura, la primera que vieron ustedes. La persona digamos, que se dedica a toda la parte del paisaje y de los árboles alrededor, con toda esa serie de, digamos, problemas de hormigas, de hongos, de pájaros, de los pájaros mismos, los nidos que hacen en los monumentos, todo ese medio ambiente más digamos, lo que contribuye a la defecación de ellos, hace de que penetre, por ejemplo, en el mármol y lo vaya alterando y no lo pueden ya, digamos, recuperar. Entonces siempre la recuperación es un mantenimiento. Antes se lo hacía, se lo pulía y se lo ponía con lo que sea, ¿no es cierto? Y quedaba limpio, ya está. Pero no sabían si esos productos que colocaban estaban acorde con las características del material. Para eso hay que conocer el material con que se va a trabajar. No sé, Bien, trato de bien, perfecto. esquematizarlo, Sí, ¿no? Trato. sí, me Así quedó que claro. meter la mano en una obra, primero tienen que tener un diagnóstico muy acertado, unos análisis físico-químicos, en qué condiciones está, y recién con la parte de, digamos, de botánica y biología, porque estuve con los botánicos, por ejemplo, en el Indio, estuvieron un año tratando de ver cómo podíamos nosotros extraer esas raíces que estaban, digamos, penetrando en medio de las piedras y ver de dónde vienen y cuáles son las características. Entonces ellos son los especialistas en las plantas. Plantas altas, bajas, tienen todas sus características. Entonces nos indican. Cuando son los hongos también nos indican. Cuando son los líquenes nos indican. Más o menos el restaurador, como ya tiene una cierta trayectoria en esto, los puede ir, digamos, ampliando o diciendo, digamos, viendo las cosas. Pero todo tiene que ser a nivel científico. Tengo que tener mis análisis, que dicen mis análisis, y cotejar con lo real. Entonces nunca trabaja sola. Nunca. Siempre es un equipo. Mira, la Excelente. verdad que parece muy interesante porque uno siempre lo ve de una vista muy lejana y quizás de una manera muy simple. Me parece, la verdad, que demasiado interesante conocer esa complejidad que se trabaja cada obra. Y la verdad que me gustó el tema de esta charla porque, yo hablo por mi parte, quizás como joven.
de que uno no tiene, digamos, pasa por alto muchas cosas, digamos, pero está bueno detenerse y apreciar estas obras de tal magnitud, digamos, que es algo que creo yo que de nuestra generación se está perdiendo, ese aspecto de la parte del arte, de la cultura. Así que la verdad que mis felicitaciones y encantado con todas las obras que presentó. Bueno, te agradezco, pero lo importante es que hay que cuidar el patrimonio. No es mucho lo que nosotros tenemos en relación digamos, a las otras culturas. Y antes de actuar, lo más importante es el diagnóstico con todas estas ramas de la ciencia, ya sea a nivel científica o humanística o humanísticas, que necesitamos, y después la intervención es lo último, porque no se olviden, algo ustedes colocan en esa obra es otra mano, no es más historia. Entonces hay que tratar de justificar y respetar todo lo que sea el diagnóstico, que es por lo general, todos estos análisis, todo esto, no se lo considera. Cada vez que alguien llama para arreglar, digamos arreglar, para restaurar o hacer un mantenimiento, nada más que un mantenimiento profundo, digamos, de la obra, porque no significa que una vez que intervenga ya nunca más, no, hay que seguir viendo cómo evoluciona, porque nada se detiene, es igual que el cuerpo humano. ¿Mm? Entonces hay que tratar de mantener lo mejor posible y en las mejores condiciones sin alterar lo histórico. Y con materiales que sean probados científicamente, que no entren en competición con los que están. O son aptos, son compatibles. Y por otro lado, tampoco es repintar una obra, sino hay que saber que esas partes que uno coloca son de uno, son de otra época, no pertenecen a la historia. Entonces podremos tener una lectura real de lo que fue y de las diferentes épocas en que se fue, digamos, tratando de mantener lo mejor posible. Eso es otro. La restauración es una profesión. No es cualquiera, no es un artesano. Que puede Vos hacer sabés lo que... que nosotros hemos visto acá en La Rioja muchas malas intervenciones, sobre todo en imaginería, Sí, ¿no? seguro. Hemos visto muchas cosas mal hechas y bueno, sobre eso algún día te vamos a pedir que hables precisamente, porque hay mucha improvisación en ese asunto. Es verdad. Se Es improvisa mucho mucho. más difícil. ¿Por qué? Porque siempre era, esta esculturita le falta algo, coloquemos lo que falta. No importa cómo lo hagamos, pero que aparentemente funcione. Y Claro. eso no es. Yo creo que es mucho más. Es toda una profesión, igual que ser, digamos, escultor, pintor, ingeniero. Es decir, son diferentes, pero todas son profesiones. Tener una responsabilidad muy profunda sobre esto. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien le quiere hacer otra pregunta, Beatriz? Ni me sé si es tan simple todo. Hola, buenas tardes. Me gustaría Sí, tener la buenas cámara tardes. acá, pero no me funciona en este momento. Ah, Quiero bueno. preguntarle qué grado de libertad tiene usted cuando hace sus trabajos en escultura, si usted puede ser 100% libre en su diseño o si tiene ciertos encargos. Yo creo que siempre he sido libre. He tenido una gran suerte en mi vida, en el sentido de que si alguien me encargó algo, era algo que yo sentía que yo tenía ganas de hacerlo, en primer lugar, tenía una predisposición. Si no, no lo hubiera hecho. Es algo, una libertad total. Es decir, jamás me impusieron hay que hacer esto, no, en absoluto. Es verdad que yo comencé hace muchos años atrás como escultora y lo primero que te enseñan son los retratos, o si no, representar la realidad. Yo comencé haciendo animales, por ejemplo, una oca, en tamaño natural y poderlas ver. Es decir, esas reglas que eran de los talleres de antes, la representación de la figura tal cual es, o tratar, no era captar el espíritu ni, digamos,
de la persona o las características elementales. Poco a poco uno ha ido aprendiendo y desprendiéndose de esta realidad o esta representación, digamos, tratando de una mímesis de la realidad, y cada uno va, digamos, buscando su destino de acuerdo a lo que uno siente. Es decir, es muy difícil llegar al interior de cada persona cuando uno, por ejemplo, estoy en la docencia y quiero, digamos, transmitir. Lo que uno puede transmitir es una técnica, un conocimiento técnico, no así las ideas ni los pensamientos internos. Yo nunca estuve, si acepté algún tipo de trabajo, nunca se me impuso un tipo formal de realización. Es decir, podía ser una cosa, digamos, abstracta, figurativa. Lo que sí era, tenía que ser duradera, porque así era antes. El museo es para las obras duraderas. ¿Hace cuánto? Hace 20 años atrás, acá, antes en Europa, ya tenemos las obras ahora en este momento efímeras. O a obras que no importa qué tipo de material, pero vale la expresión, vale lo que uno dice. Antes no era así. Así que yo puedo decir que toda mi vida tuve la suerte de elegir una carrera a la cual agradezco porque me he sentido libre, siempre libre de hacer lo que creo yo o lo que yo sentía en ese momento. Esa libertad no se paga. Así que me siento lo poco, lo mucho que haya hecho, todo, digamos, el bagaje que puedo dejar o no dejar en mis obras está hecho con una sinceridad, con una honestidad interior que únicamente, digamos, muy difícil que tal vez los demás lo puedan captar o no. Eso ya queda en el interior de cada uno. No sé si te contesto. Sí, bastante bien, la verdad. Y otra pregunta. Sí. Sí, Sí. ¿qué decís? Bueno, ¿cuál es su opinión con la relación de arquitectura y arte, siendo que muchas veces en arquitectura estamos atados a cuestiones mensurables? Y bueno, la diferencia es lo que yo marqué antes. Simplemente es un mismo espacio, nada más que uno puede volar en la inventiva como quiera, no hay ningún patrón, ¿no es cierto? O algunas, digamos, características específicas que ustedes los lleva a querer, de alguna manera, encaminarse desde ese lado. Bueno, pero tienes las obras de Gaudí, sin ir más lejos, ¿o no? Que son artísticas también, que pudo colocar una serie de elementos y llevarlos a un nivel creativo sin dejar de lado lo que puede ser la funcionalidad. Es decir, creo que ustedes tienen una gran misión en este momento y una gran, más que nada, suerte de estar en una época donde muchas cosas valen. Yo el otro día estuve viendo el museo que hizo Miss Van der ¿cómo se llama? Mies van der Rohe, exactamente. Estuve allá y lo pude ver en la plaza allá en Berlín. Y fíjense, a través de un documental estaban viendo cómo esto, digamos, manteniendo esas estructuras, esas características, digamos, medios de recorridos, trataban de modernizarlo de alguna manera, es decir, ayornarlo en cuanto a sus funciones, pero sin perder la estructura, digamos, original. También eso tiene un pequeño, gran dosis de inventiva y creatividad y digamos, actualizar en cuanto a materiales y en cuanto a espíritu de este personaje tan importante dentro de una corriente típica del siglo XX, ¿no? Vichy, Gracias. ¿cómo ves el estado de la escultura
en Argentina. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, seguimos un poco, hay dos corrientes muy fuertes. Por un lado, todavía muy apegado, y es lo que siempre se habla, si el arte es universal o si el arte es particular e individual. Yo creo que tiene las dos cosas. Es decir, responde a formas y espacios diferentes y la interpretación es completamente individual. La interpretación es subjetiva. La interpretación es, hay alguien que parte de una idea, ¿no es cierto? Una idea, algo más racional o de una fórmula matemática, como también puede ser aquel que es un arte que está íntimamente arraigado en el patrimonio, como he visto en la exposición en Venecia, que hicieron una exposición en unos hangares muy grandes sobre las, ¿cómo se llaman los sistemas que han hecho? Porque estaban averiguando los problemas del hundimiento de Venecia. Entonces hicieron, son un tipo carota, se dice en italiano, que es una especie de zanahoria. Son unos tubos que van sacando y van viendo, digamos, los diferentes estratos de antigüedad. Entonces han trabajado arqueólogos, historiadores, artistas, hicieron una exposición muy interesante con todos esos reciclaje de todo esto en una gran, haciendo una serie de figuras. Y había todo un planteo mucho más profundo a nivel social y antropológico. Acá en la Argentina estamos en dos corrientes importantes, la corriente a nivel universal con todas estas nuevas formas de expresión y algo que para mí me llama mucho la atención y que me parece muy importante es esta corriente. Ayer murió, no sé si vos lo has conocido, un muchacho, Tito Quiroga, que se dedicaba a todo lo que sea mitos, pintor, ¿no? Mitos, leyendas y mucho más al terruño, digamos, mucho más al lugar de donde uno pertenece. Creo que Argentina está en unos niveles a nivel internacional, tiene, digamos, la originalidad o la creatividad para mí la tiene mucho más Argentina que Europa, porque nosotros estamos descubriendo nuestras raíces, nuestras características peculiares, que estaban de alguna manera dormidas, se están redescubriendo, mientras que en Europa hay muchas cosas que ya están realizadas. Entonces, de estas cosas realizadas, tratan de, ¿cómo podríamos decir? También acá he visto un museo el otro día, que era el edificio de la aduana en París, donde han mantenido todo el patrimonio exterior y crearon adentro un ámbito para las esculturas del siglo XXI y XXII, diría yo también, muy particulares, en una especie de círculo, un cilindro que crearon adentro de esta estructura, de manera que mantuvieron lo antiguo con lo moderno. Y todo lo que se exponen ahí es obra del siglo, de este año, sí, del 2021. Y son obras que no son grandes artistas, sino al revés. Gente que ha trabajado sin, digamos, muy libremente y que tienen que ver, digamos, o plantean la problemática actual, la problemática, digamos, social que vive en esta época tan desesperada, tan, digamos, distinta a lo que puede ser la antigüedad nuestra, donde había épocas que se mantenían todos los tipos de corrientes, etc. Todo esto, digamos, hay un nuevo panorama, hay un nuevo, digamos, modo de aplicar. Habrá que ver qué es lo que sucede. Ya no es un arte solo de galerías,
Es Claro. un arte donde, y que me parece mucho más importante que lo que yo estuve en estos últimos años, tratando de apropiarme de un espacio comunitario, un espacio donde se vivencia, digamos, la población donde toca, incluso con ganas, y eso es lo que hice yo en la plaza, me acuerdo de este reciclaje que hice, donde los niños, yo los tubos de los desechos de los ingenios, los transformé en toboganes y donde los chicos han ido y han pintado ellos estos toboganes, donde pusieron su arte también basado en maderas que había encontrado en los ríos, hicieron una gallina gigante, hicieron unos instrumentos muy particulares, entonces que estén, digamos, la interrelación entre la sociedad y no digamos el artista, sino el profesional, especializado. Nada más. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta para Beatriz? ¿Algún comentario sobre lo que nos contó hoy día? ¿Les ha interesado? Somos de hablar poco los riojanos, ¿viste? Esto, bueno, vamos a tener que estar ahí, hablar y romper ese hielo. Romper. Sí, va a tener que venir por acá seguramente. Sí, Bueno, Beatriz, ya le hemos dicho a Pablo que sí. te Vamos agradezco a ver. muchísimo la No, participación. por favor. Creo que ha sido muy, para los chicos muy disparadora, muy estimulante. Nosotros te conocemos, ya sabemos lo que haces para la gente joven. Creo que es estimulante, es mostrar algo que no es tan fácil de ver, ¿no? Si no lo cuenta alguien que lo hizo, alguien que se pasó la vida trabajando en espacios urbanos, con arquitectos, con materiales que nosotros también usamos, ¿no? El bronce, la resina, el cemento, que nosotros también usamos. Así que para mí es un gran placer volverte a ver después de tanto tiempo y agradecerte el tiempo que nos has compartido con nosotros, tus saberes, tus conocimientos. Felicitarte por esta obra que no conocía, la que estás haciendo en Esperemos que se Italia. concrete. No, pero Esperemos. el proyecto ya es Sí. fascinante. Poder hacer el proyecto de una escultura en una rotonda en Italia, creo que es un sueño para cualquier escultor, ¿no? Creo que ha sido muy interesante lo que nos diste y bueno, te mando un abrazo grande a todos nosotros, cuidarse en esta pandemia tan dura, Es ¿no? verdad. Y que nos detiene y que nos hace, tenemos una gran cosa. Si nosotros ahora con este encierro nos pondríamos a ver un poco más la naturaleza, cómo se comporta frente a esto, o conocerla un poquito, yo creo que cambiaríamos bastante, ¿eh? Yo creo que seríamos más conscientes de un montón de cosas que nos puede enseñar ella. Sí, todavía estamos a tiempo, ¿ah? Sí, yo pienso que sí. Estos chicos, digamos, yo no sé si lo voy a ver, pero sí tengo la esperanza que sí. Claro. Pero yo creo que esta evolución, revolución, involución,